Nuestra grabación. Compartir la pantalla también. El escritorio. Ok, buenas noches. En el caso de nuestra clase de hoy, vamos a ver lo que sería el equilibrio de una partícula, que sería nuestro segundo módulo. Nosotros en el primer módulo vimos el tema de vectores y también hicimos una salvedad en la diferencia que existe entre partícula y cuerpo rígido. Dijimos que la partícula, en el caso de la partícula, todas las fuerzas entran y o salen a un mismo punto, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre partícula y un cuerpo rígido, que lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo la próxima semana. Para poder nosotros abarcar el tema que vamos a ver, es importante acordarnos de lo que son las leyes de Newton, específicamente la primera de ellas. Ahora vamos a enunciarla. En el caso de la primera ley de Newton, nos decía que para el caso de, vamos a poner acá, de repente es más fácil acá. En el caso de la primera ley de Newton, nosotros tenemos que, si un cuerpo está en reposo o se encuentra con una velocidad constante, cualquiera de esas dos situaciones, la suma de fuerzas en ese cuerpo va a ser igual a 0. ¿Ok? Esto es bien importante. La primera ley de Newton, si hay reposo o velocidad constante, la suma de fuerzas va a ser igual a 0. En el caso de la segunda ley de Newton, me dice que la suma de fuerzas en un cuerpo o una partícula va a ser proporcional a la masa por la aceleración. O sea, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Es proporcional a la masa por la aceleración. Ajá, en este caso yo ya tengo aceleración. Ya estamos hablando... Bueno, en el primer caso podemos tener movimiento, una velocidad constante, pero aquí tenemos esto se aplica a una aceleración. Y en este caso, si nos fijamos, la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a 0. Tendría estas componentes, masa por aceleración. Yo no sé si recuerdan, por ejemplo, aquellos problemas en que había un plano inclinado, había, por ejemplo, una caja de repente que caía de un punto y se deslizaba a través de ese plano inclinado. Esto está muy relacionado a este tipo de problemas. El caso por ejemplo, el reposo, podríamos tener, por ejemplo, que creo que en la presentación de hoy tenemos algo parecido, el caso de un semáforo y dos cables de repente que sostienen ese semáforo. Allí yo tendría algo como esto. Estas fuerzas que están allí, y yo sé que vectorialmente la suma de todas estas fuerzas debe ser igual a 0. Eso es cuando cumplimos con la primera ley de Newton. En el caso de la tercera ley de Newton, la tercera ley está relacionada con acción y reacción. Nos decía en ese caso que, bueno, toda acción tiene una reacción, y en el caso de el caso de las fuerzas, nosotros tenemos que eso se traduce a lo siguiente, algo como esto. Por ejemplo, si yo tengo una mesa, vamos a decir una mesa, y de repente tengo un bloque aquí encima de la mesa, esta superficie va a ejercer una reacción sobre este bloque que yo tengo aquí. Esa reacción ustedes la conocen como normal. Entonces, por ejemplo, yo tengo este bloque,
tengo el peso del bloque, pero además de esta fuerza yo tengo algo que es la normal. Cuando nosotros hacemos la suma de esta fuerza, ahí me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, eso es importante manejarlo para nuestro análisis. ¿Ok? Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí yo tengo que esto está en reposo. Ajá, aquí hay una combinación entonces de la primera ley de Newton y de la tercera ley de Newton, porque además tengo que hacer el análisis de este vector que tengo aquí. Entonces, es importante siempre reconocer qué es lo que me está pidiendo el problema y sobre todo si podemos hacer el diagrama como este y luego convertirlo, y que es lo más importante, a un diagrama de este tipo, un diagrama que yo tenga vectores, un diagrama vectorial. Entonces, esos son algunos de los objetivos que tenemos, repasar las leyes de Newton, ver cómo nosotros las podemos aplicar al concepto de estática de partículas, y obviamente familiarizarnos con algunos problemas para ver cómo nosotros podemos entonces resolver lo mismo. Vamos a saltar acá, vamos saltando de un lado al otro. Entonces, fíjense, hemos hablado de la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Realmente lo que nos compete a nosotros en su mayor parte es la primera ley de Newton. Nosotros estamos trabajando con estructuras estáticas. Entonces estamos hablando que en este caso no hay aceleración y tenemos que la suma de fuerzas va a ser igual a 0. Lo que les comentaba, para el caso de los problemas, por ejemplo, a mí la parte de geometría se me hace a veces complicada, difícil. Para ustedes de repente es más sencillo. Yo siempre he tenido este problema con la visualización en 3 dimensiones, dibujo no era de mis materias favoritas. Así que yo lo que hago siempre es hacer como una especie de diagrama del cuerpo, las fuerzas, como una lluvia de ideas y la coloco todo en mi diagrama. Y eso lo aplico a cualquier cosa. Por ejemplo, si estoy en un proyecto de arte o un proyecto personal, trato yo siempre de esquematizar todas las ideas, ponerlas y ir limpiándolas. En el caso de nosotros sería colocar la información y eso entonces traducirlo a un diagrama de cuerpo libre, que es lo que les coloco aquí en negrita. Ese diagrama de cuerpo libre, que realmente es el diagrama vectorial, va a ser lo que realmente nos va a ayudar a hacer esquematizar nuestras fuerzas y trabajar con las ecuaciones que nos competen, ¿ok? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de hoy vamos a utilizar conceptos que vimos en las clases pasadas, fuerzas que tienen que ver con vectores, y además, por ejemplo, los métodos de triángulo y el método componentes rectangulares, que es el método eh, que más utilizamos, que más acostumbrados estamos a trabajar. Ok, vamos entonces vamos a saltar los ejemplos que yo los monté acá. Aquí tengo... Vamos a comenzar con esto. Ah, mira, que esto lo tenía acá, no sabía. Bien. Y me interesa... Tengo que hacer algo porque no quería que vieran esto. Esto es parte de la... Vamos a ver qué hago. Bien.
Ok, voy a hacer algo. Voy a hacer algo importante. Ya sé lo que voy a hacer. Esto, que quiero tapar esa parte para ir analizándola. Me interesa de repente no copiarnos ahí, para no distraernos, así que... Bien, excelente. Ahora sí. Bien. Vamos a ver el primer problema y cómo podemos empezar a analizar este tema, ¿ok? Bien. En el caso de nosotros, vamos a analizar partículas y más tarde estructuras que están básicamente en equilibrio. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de arquitectura, aunque eso es algo relativo, hay movimiento, lo dijimos, o quizás también sistemas que son rodantes la arquitectura lo toma de alguna forma. Estamos hablando básicamente de estructuras que no se mueven mecánicamente hablando. Y por ende nosotros podemos aplicar la primera ley de Newton que nos dice que la suma de fuerzas en ese caso es igual a cero. Yo les decía que, por ejemplo, nosotros podemos usar triángulos o podemos usar componentes rectangulares. Ok. Si yo tengo tres fuerzas, yo les comentaba en la clase pasada, que yo podía tener, por ejemplo, para aplicar el método de triángulo, teorema seno-coseno me refiero, si yo tenía, digamos, una fuerza, vamos a llamar esto F1, y tenía una fuerza, vamos a decir que esta es F2, y yo quería sumar estas fuerzas, yo lo que tenía que hacer era, para poder usar el método de triángulo, tenía que separar esas fuerzas aquí en este punto, donde están iniciadas, y colocaba luego una fuerza seguida de la otra. ¿Sí? Entonces eso básicamente es lo que hacíamos. Ok, queríamos sumar estas dos fuerzas y quiero usar el método de triángulo. Yo agarro F1, agarro ahora F2 después de F1, que sería algo como esto. Y la suma de esas fuerzas sería un vector que va desde donde estaba el primer vector hasta donde está mi último vector, que sería algo como esto. Este sería la resultante. Ahora, si yo necesito una fuerza que sumada a estas dos me dé cero, ¿esa fuerza cómo sería? Les pregunto yo a ustedes. Yo me puedo quedar esperando hasta las 12 de la noche, no se preocupe, hasta la 1. ¿Cómo haríamos? Si yo necesito una fuerza que sumada F1 y F2 haga el sistema cero, ¿cómo sería esa fuerza? ¿Qué sería igual a esa fuerza? Aló, buenas. Buenas noches. Sería contrario al vector R, ¿no? El sentido contrario. Exactamente. Sería contrario al vector R. Si nosotros en el primer módulo estamos sumando estas fuerzas para encontrar este vector, si yo quiero, estas dos fuerzas son equivalentes a esa R que acabamos de colocar ahí. Si yo quiero eliminar R, yo tendría que colocar una fuerza con la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario, ¿no? Sería probablemente algo como esto. Eso quiere decir que cuando yo voy a usar el método de triángulo, puedo usar el mismo triángulo, es lo mismo. Yo tengo esta fuerza, y ahora tengo esta fuerza que va hacia acá. Esta fuerza está en equilibrio, pero puedo usar todavía el teorema de seno y coseno. Tendría, por ejemplo, F1, F2, y en su defecto ahora tendría F3. La suma de esas fuerzas ahora me va a dar cero, ¿no? Entonces, para que vean un poquito la relación, nosotros encontramos una resultante, ahora lo que estamos haciendo es un análisis con la suma de fuerzas igual a cero.
El triángulo lo puedo utilizar y es muy productivo solamente para 3 fuerzas en equilibrio. Solamente. O, en el caso de la semana anterior, la semana pasada, 2 fuerzas con una resultante, que son, básicamente estamos hablando de 3 vectores. O sea que tener cuidado con eso nada más. Y vamos a ver cómo podemos aplicar el triángulo, por ejemplo, en el primer caso. Aquí nos dice, si la partícula A está en equilibrio y se encuentra sometida a 3 fuerzas, F1, F2 y F3, encuentra la magnitud de F2 y de F3, y además de beta también, el ángulo que está entre F1 y F3, sabiendo que el valor de F3 o el vector de F3 debe ser lo más pequeña posible. Y además F1 es de 120 libras. Ok. Nosotros tenemos, la de abajo es F2, ahí se cortó un poco. Vamos a poner aquí. Este es F2. Ok, vamos a ver. Estas fuerzas están en equilibrio. Bien, eso significa que las 3 fuerzas embonan de manera tal de que forman un triángulo. Eso es lo primero. Lo otro, o uno de los datos importantes en el caso del problema, obviamente, además de que me da el valor de F1, que es de 120, es que el valor de F3, esa fuerza 3, debe ser lo más pequeño posible. Ok. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo que hago en este caso es empezar con el valor que yo conozco, un vector que yo conozco. Aquí el único vector que yo conozco hasta este momento es F1, que es de 120 libras. Entonces, vamos a hacerlo, voy a hacer las líneas delgadas primero y luego trato de colocar lo demás. Bien, yo tengo F1, voy a dibujar F1 por aquí. Quería el color rojo. Porque está igual que el logo. Fíjense, esta es la línea de F1. Yo no voy a cerrarla ni nada porque yo no sé las dimensiones versus las dimensiones de los otros vectores. De aquí, ¿ustedes con qué seguirían? ¿Con qué vector seguirían? Este es F1. Fíjense, tracé la línea de F1, nada más la coloqué. ¿Con qué seguirían? ¿F2 o F3? ¿Qué sería lo más lógico? El F2. F2. ¿no? La razón es... Por el que se conoce Por el ángulo. Exactamente, por esto. El ángulo. Sería por la razón de que se conoce el ángulo. Ahora, fíjense, si F1 termina aquí arriba, empieza aquí, termina acá, F2 debe empezar de aquí, ¿no? Yo creo que podemos aquí, tal vez no sé el largo de ese vector, o cómo lo voy a... Pero al menos sé que ese es el final del vector. Vamos a hacer esto. Aquí tengo, ese es el final del vector. Ok, ahora voy a tratar de usar los mismos colores. Yo tengo que F2 parte de aquí. Ok, quizá que había hecho tenía la línea de F2 parte desde arriba y tiene, sí, yo tengo que colocarlo hacia algún lugar. Aquí, con lo que nosotros vemos, más o menos tendría esta dirección sentido, más o menos. Para ser específico, ese ángulo realmente que se forma entre este vector y este vector, voy a volver a dibujarlo. Vamos a hacer algo así. Yo voy a extender la línea porque no sé todavía el tamaño de ese vector. Vamos a poner algo como esto. Y, ok, voy a colocar de repente, ¿qué color podría usar? Vamos a esto. Ese ángulo de 150, fíjense que no es el ángulo que va a estar dentro de ellos dos, entre esas dos líneas, perdón.
va a ser el ángulo que está por fuera. Sería 150. Por eso estoy usando este color que no se ve tanto para luego entonces colocar con color negro los valores que conocemos dentro del triángulo o de los segmentos. Fíjense que yo extendí F2 por acá abajo porque realmente no sé hasta dónde llega, yo no sé. Yo sé que tengo que cerrar, fíjense, con el azul. Con el azul, yo sé que... ¿Por qué puse el chat aquí? No. Yo sé que el caso del color azul, si yo dibujo mi primer vector aquí, yo sé que este vector debería terminar por acá, ¿no? O más bien debería cerrar mi triángulo. O sea que yo tengo esto, ¿ves? Yo podría hacer esto, podría tener esto, no sé. Fíjense, yo debo cerrar ese triángulo. Ahora, aquí es donde viene la parte interesante del problema, o el dato que nos da el problema. Nos dice que F3 va a ser lo más pequeña posible. ¿Qué quiere decir con eso? Que la línea que va desde el inicio de mi sistema, donde está el vector de F1, cuando lo trazo hacia F2, esa línea debe ser lo más pequeña posible. ¿Cómo logro eso? ¿Qué tendría que hacer? ¿En qué momento iba a tener el vector más pequeño posible, chicos? Donde es una recta, ¿no? Una recta, la recta. Esta es una recta. Sí, no, sí, es una recta, pero digo, ¿cómo le explico? Ajá. Yo sé lo que El quieres decir. A punto, ver. o sea, la recta, como la definición de recta, pues el punto, como la línea, la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Me imagino que Ajá, pues la distancia más corta entre los dos puntos. Excelente, muy bien. Ya tú sabes que, pero a ver, alguien que le ponga nombre a eso, ¿cómo sería? sería perpendicular a Eh, F2. Eso mismo, perpendicular. Muy bien. Entonces, esto debe cortar de esta forma. Fíjense, aquí yo tengo un ángulo de 90 grados. Me decía que F3 debe ser lo más pequeña posible. Para que eso sea cierto, tiene que cerrar de esta forma. Ahora sí tengo yo tengo más o menos mi diagramación ahí. Aquí tengo entonces mi vector. Vamos a colocar acá en color este. Y el que es el color rojo acá. Y bueno, este va así. Y ahora sí voy a colocar con color negro los datos que nos interesan dentro del triángulo, ¿no? Hay algunos datos auxiliares que vamos a utilizar que nos van a servir obviamente para poder darle color a esto, ¿no? Bien, aquí tenemos que F1 lo conocemos, es de 120 libras. Yo coloco siempre los valores en el medio del segmento para no, digamos, no enredarnos y saber cuál es el ángulo opuesto. Eso es muy importante. 120 libras tengo aquí. F2 es este. Voy a colocarlo ahí, en todo el medio del segmento, y tengo F3 acá. Ok, aquí tengo 90 grados. Puedo representarlo de esta forma. Ya sé que ahí son 90 grados. Aquí sería 180 menos 150 suplementario. Tengo 30, ¿no? Y además, pues tengo este ángulo, ya lo conozco, pues si la suma interna es de 180, pues este de 60 grados lo puedo encontrar, ¿verdad? Vamos a... 180 menos 90 menos 30.
Y además si tenemos este, de 90 ya sabemos, descartamos 90 y sabemos que 90 menos 30 me da este, ¿no? Pero nada más para haciendo la acotación. Ok, aquí tengo un triángulo. Fíjense que en este caso me dio un triángulo rectángulo, así que yo puedo usar trigonometría. Ahora, voy a usar las fórmulas de teorema de seno y coseno para recordar. Esas fórmulas nos sirven para resolver cualquier triángulo, no solamente un triángulo rectángulo. Aquí nos piden F2, nos piden F3 también, y el ángulo beta. Ok, ese ángulo beta es el ángulo que existe entre F1 y F3. Ese ángulo beta, y hay que tener cuidado, ese ángulo no está dentro del triángulo, ese ángulo está por fuera. Ese ángulo beta es este ángulo que está acá. Eso quiere decir que el ángulo beta ya lo tenemos, ya encontramos parte de la respuesta. Beta va a ser igual a 180 grados menos 60 grados. Así que el ángulo beta es de 120 grados. ¿Okay? Entonces el ángulo que existe entre F1 y F3 es de 120 grados. Bien. Profesor, una pregunta. Claro, Es sí. que ahí en el dibujo, pues, en el problema, se ve, el ángulo beta se ve como que fuera menor de 90. Ajá, claro, porque es que F3 no sabemos hacia dónde va. Ah, ok, ya. Sí, sí. No, está bien, está bien. No, y es interesante porque muchas veces, por ejemplo, tú puedes plantear un problema conceptualmente, pero no necesariamente la geometría es, digamos, la geometría final. Es válido, fíjate, este ángulo beta resulta que para poder que se cumpla esto de lo más pequeña posible, esto va a tener que moverse según lo que vimos. F3, fíjate hacia dónde se corre, por acá. Entonces, no necesariamente concuerda, digamos, con el dibujo tal cual, ¿no? Bien, si usamos el teorema de seno y coseno, yo tengo, por ejemplo, lo siguiente, tengo 120 libras entre seno de 90, que es igual a F2 entre seno de 60, que es igual a, y este dibujo tampoco, estos ángulos tampoco están muy convincentes. Este ángulo de 30, esto debió haber sido todavía más inclinado, ¿no? Parecía que fueran casi el mismo ángulo. Y F3 entre seno de 30. Este es el teorema de seno. Un lado entre el ángulo, seno del ángulo opuesto va a ser igual a cualquiera de los otros lados entre el ángulo opuesto. 120, seno 90. F2, seno 60. F3, seno de 30. Aquí podemos jugar primero con estos dos y luego trabajamos con estos dos para encontrar F3. Similarmente, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, 120 libras entre seno 90 igual a F3 entre seno 30. Y encontraríamos esos valores. No sé si alguien me puede ayudar con esos valores de F2 y F3. La F2 me primera dio me dio 103.92. 103.91. 92. Ajá, ok. Entonces, como estas son las respuestas finales, ya lo puedo dejar entonces con 3 cifras significativas. 104 libras. Y F3 debe ser más pequeño, ¿no? 30.
¿Y F3? Me da 60. 60.0. A mí también me dio No, 60. no Sí, me da 60. punto nada. 60 netos. Ok, perfecto. Ok, entonces aquí tendríamos que F2 sería igual a 104 libras y F3 igual a 60.0. Ok. Entonces, fíjense, este más que todo es como un problema conceptual para ver cuándo nosotros podemos usar triángulo. Recuerda un poco el teorema de seno-coseno que vimos en el caso de la clase pasada, que fíjense, hay muchos casos, es muy común que nosotros tengamos en un punto específico de análisis 3 fuerzas involucradas, es algo muy común. Por eso es que uno trata de aplicar este método. Y vamos a ver nosotros que de este método sale otro método que se llama el teorema de Lamy, que muchas veces no se enseña en la universidad, a mí no me lo enseñaron, pero que es particularmente muy sencillo para resolver problemas con 3 fuerzas. Muy sencillo. Nos evitamos una serie de cosas como vamos a ver a continuación. Yo no sé si tienen alguna pregunta de este problema, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Ok. Bien, vamos entonces a nuestro segundo ejemplo. Para este ejemplo vamos a usar ok, vamos a usar varios métodos para este ejemplo. Este lo vamos a resolver por 3 métodos diferentes. Así que con eso nos va a ocupar buen rato. Para esto necesito 2 voluntarios. Uno va a ser Dagoberto y Misael, ¿estás ahí? Misael no está ahí. Misael, sí, seguro. Sí, aquí estoy. ¿Estás entendiendo la clase, Misael? Yo no te veo la cara, así que no sé si no te veo ni el rostro ahí. Es que tengo problemas con la señal. A veces se MF, corta. dice MF. Es Misael Franco, es el apellido. Yo también puedo hacer lo mismo aquí. Ok, Misael. ¿Cómo? Bien, vamos a ver, Misael que va a ayudar aquí tenemos a Dagoberto y Misael. Bien. Aquí tenemos a Dagoberto, vamos a poner aquí el nombre. Vamos a poner. Dagoberto y Misael. Bien. Ok, vamos a leer este problema. Aquí tenemos 2 de nuestros compañeros. Tenemos a Dagoberto y tenemos a Misael. Dice, en el caso de este problema, encontrar las magnitudes de TAB y TAC, sabiendo que el embalaje que están aquí manipulando tiene una masa de 105 kilogramos. ¿Cuál de los hombres hace mayor esfuerzo? Además de esto, debe decir, encuentre los esfuerzos de cada uno. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un ángulo de 60 y aquí un ángulo de 20 grados. Dagoberto, ¿quién está haciendo más esfuerzo? ¿Tú o Misael? Según el diagrama, ¿qué tú dices? Pienso que Misael por el ángulo. Tú dices que Misael por el ángulo. Ok. El ángulo es de 20 con respecto al horizontal. Tú dices que Misael por el ángulo. Bien. Hace más Misael, fuerza. ¿qué dices tú? ¿Quién haría más esfuerzo ahí? ¿Dagoberto o tú? Yo pienso que sí, que yo sería más fuerza. Que tú, ¿por qué?
Por el ángulo también, o sea, y la altura también es más baja que la de Dagoberto. Pero por ser un ángulo más cerrado, hace menos fuerza. Ok, ¿alguien vota por Dagoberto? ¿Alguien cree que Dagoberto puede ser el que más esfuerzo haga en este diagrama? ¿No? Aunque la distancia mía es más larga. Por lo tanto, puede que la fuerza que yo haga sea menos y él haga más fuerza también. Pienso, no sé si tiene lógica. Y el edificio está más bajo también. El Sí, de Dagoberto. Vamos a ver eso, vamos a ver. En el caso importante, cuando yo tengo un solo tramo de cuerda, de cable, de tensor, la tensión es la misma en ambos extremos. Aquí, este es un cable, aquí este es otro cable, AC es un cable diferente al que yo tengo acá, no es el mismo cable. Si yo tuviera algo como esto, vamos a ver, por ejemplo, cuando uno Profesor, diseña... Sí, disculpe, profesor. No, cambié ahora, ya me di cuenta. No, no, es Misael el que tiene que, para levantar esa carga, tiene que hacer más fuerza. pero eso Digo, es lo yo que tú digo, dijiste. sí, sí tiene que hacer más fuerza. Me estoy con Sí. sí porque. Ujú. Dagoberto, ¿quién está haciendo más esfuerzo al fin? ¿Tú o Misael? El peso va a recargar más sobre mí. O vuelvo y pregunto, ¿quién está haciendo más fuerza ahí? Yo tendría que hacer más fuerza para levantarlo. Ok, ¿por qué razón dices tú ahora? Porque, o sea, como está, el ángulo viene, ¿cómo les digo? Viene más sobre el Y, pues más vertical. El ángulo es más vertical, va a coger más peso que el otro que es más horizontal. El otro Ok, solamente lo está como jalando, no lo está levantando. bien, bien. Puede ser, vamos a hacer, tengo que hablar con ustedes las tareas. Me recuerdan antes que cerremos sobre el caso, todo, disculpen, que deje la idea ahí un momentito. Todos pudieron hacer grupos, no tuvieron problemas con los grupos de tres. Sé que había un grupo por ahí, creo que de dos de dos o uno de cuatro. ¿Cómo hicieron? Mi grupo, profe, es de 4. Ajá, entonces Lo los demás conform- grupos son de tres. Ajá, ok, bien. Les voy a pedir de repente que me envíen los grupos, así en grupitos en el chat, pero no lo hagan todavía, por favor, cuando se los pida. Bien, Dagoberto hace un análisis que, pues, vamos a ver si es válido. Dice que el ángulo, en el caso de él, es más vertical, ¿verdad? Y en el caso de Misael, pues el ángulo es más horizontal y por ende él estaría haciendo un mayor esfuerzo, ¿no? Pues pareciera. Algunos de ustedes hablaron de las distancias. Si nosotros si nosotros analizamos los vectores, realmente es como si nosotros hiciéramos esto, cortamos aquí y vemos los vectores cómo salen desde este punto. El vector, realmente a él no le interesa tanto cuál es el largo de la cuerda, o si está más alto o más bajo. Le digo por esto, por ejemplo. Esta cuerda que está aquí, que está manipulando mi sal, vamos a suponer que la polea C esté acá arriba. Vamos a decir que la polea C yo la coloco acá arriba. Y por ende, mi sal, no sé, esté más por allá. Acá está la polea, por ejemplo. Profesor, es que también, como el peso va hacia abajo, el peso es hacia abajo, mientras más vertical sea la fuerza, más va a soportar el peso, ¿no? Ok. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense, si
si la polea estuviera por acá y esto estuviera más arriba, realmente cómo salen disparados los vectores no cambia. Entonces, podríamos descartar esa posibilidad que tiene que ver con la distancia de la polea en la parte de arriba. Vamos entonces a hacer nuestro diagrama. Fíjense, esta es la información y lo más importante que nos toca ahora hacer es lo que es el diagrama. Vamos a hacer nuestro diagrama, color negro aquí, excelente. Bien, para el caso de nuestro diagrama, vamos a esto, aquí. Es así. Vamos a hacer nuestro planito cartesiano aquí. Y vamos a colocar los vectores. Vamos a resolver este problema por 3 métodos diferentes, ¿ok? Por 3 métodos diferentes. Aquí tengo el peso, acá tengo T2 o TAC, como quieran, que es la fuerza que hace Misael, y tenemos acá a Dagoberto. Vamos a poner acá T1, T2 y el peso. El peso lo podemos poner, ¿cuánto sería el peso? ¿Cuánto sería el peso ahí, chicos? ¿105 kilogramos, no? No. El peso es, recuerden, el peso es masa por gravedad. En el caso, si estamos en el sistema inglés, libra es directamente peso. Si estamos en el sistema internacional, kilogramo es masa. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con eso. Yo no sé si me ayudan con ese valor. Da 1400. 1029. A ver, medio. Mil. No. Mil, ¿Mil cuánto? 1029, sí. 1029. Ok. Bien, entonces ese sería el peso. Vamos a poner acá 1029 newton. Newton. 20 grados, 60 grados. Bien, ustedes le dan eso a cualquier persona y la persona le va a poder resolver el problema. Este diagrama que yo tengo, donde T1 y T2 son desconocidos, usted se la da a cualquier persona y le va a poder dar la respuesta de T1 y T2. Pues este es un diagrama vectorial si le dicen obviamente que esto está en equilibrio. Si usamos la primera ley de Newton que nos dice que la suma de fuerzas es igual a 0, esto lo podemos también derivar en dos ecuaciones. Si esto es así, también es cierto que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Yo tengo suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Tengo dos ecuaciones, así que el máximo de incógnitas que puedo tener son dos, que en este caso sí tengo dos incógnitas, T1 y T2. Recuerden,
si mis ángulos están con respecto a la horizontal, al eje X, que para mí este es X y para mí es Y, las componentes en X van a ser por el coseno de ese ángulo y las de Y por el seno del ángulo. Así que yo tengo, vamos a empezar con la de X. Tengo suma de fuerzas en X igual a 0. Yo tengo acá que esto es positivo, acá es positivo, así que sería menos T1 coseno de 60 más T2 coseno de 20 igual a 0. Esa sería mi primera ecuación. Para la otra tendría sumatoria de fuerzas en Y, hago algo similar. Yo tengo, estas dos componentes serían positivos de T1 y T2 en Y, las dos son positivas. Tengo T1 seno de 60, fíjense, ahora es seno, más T2 seno de 20, menos 1029 newton. No voy a colocar la unidad aquí, ¿no? Yo sé que es newton para igual a 0. Ahora tenemos que recordar cómo resolvemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes pueden usar cualquiera de los métodos que recuerdan. Yo generalmente utilizo el de eliminación. Yo elimino una de las incógnitas. Para eso hacemos esto. Fíjense. Antes de eso yo hago lo siguiente. Yo el seno, los senos, cosenos los convierto en números decimales. Usando 3 decimales siempre. Y teniendo el cuidado de redondear el resultado. Por ejemplo, coseno de 60 es 0.5. Entonces yo hago esto. Le voy dando forma a esto. 0.5 T1 coseno de 20 me dice que es 0.93969, así que con 3 decimales quedaría como 0.940. ¿Verdad? Sí. Acá sigo con seno de 60, que debe ser 0.866. Acá tengo entonces 0.866 T1 más T2 seno de 20, seno de 20 es 0.342. Me avisan si hay algo mal, por favor. Y esto lo puedo pasar al otro lado de la ecuación, 1029. ¿Ok? Ahora se ve un poco más limpio. Lo que se suele hacer en este caso, por ejemplo, es decidir si voy a eliminar T1 o T2. Vamos a decir que quiero eliminar T1. Ok. Para eliminar T1, yo puedo usar lo siguiente. Yo tengo que multiplicar 0.5 por un número que me dé 0.866. Ok. 0.5 por un número, voy a ponerle n, me debe dar 0.866. Ajá, ese número entonces va a ser igual a 0.866, el de abajo, entre el mismo. ¿Sí? Entonces, n va a ser igual a 0.866 entre 0.5. Y eso me da, creo que 1.732. Sí, 1.732. Este es un número muy común cuando tenemos seno de 60. 1.732. Okay. Bien, lo que se hace ahora es esta ecuación la multiplicamos por 1.732. Toda esa ecuación la multiplico por 1.732. Cuando una ecuación yo la multiplico toda por un mismo número, la relación de la ecuación entre sus variables no cambia. Así que matemáticamente yo no estoy haciendo ningún cambio de la ecuación como tal. Las proporciones se mantienen. Entonces, yo puedo, si quiero, entonces reescribir esa ecuación. Si yo multiplico 1.732 por 0.5, me da este número que tengo acá. Que es la idea, para eso hicimos esto. 0.866 de 1 más 0.940 por 1.732 sería
T2 igual a 0. Lo demás quedaría igual. T1 más, ¿verdad? Cambio solamente una, la otra la dejo igual. Si la de abajo, yo usualmente agarro la que menos términos tenga. Si hubiera agarrado la de abajo y la multiplico por un número, hubiera sido 0.5 entre 0.866. Hubiera sido al revés. Y teníamos que haber tenido el cuidado de multiplicar 1, 2 y este término también por ese número. A veces se multiplican estos dos y este lo dejamos por fuera y es un error. Eso hay que tener un poquito de cuidado. Bien, yo hago entonces aquí y voy a hacer la suma. Miren que la idea de poner esto era que T1 se eliminara. Ahora yo sumo cada columna. Yo tengo 9, 10. A ver. $1.97. Yo sé que esto es Newton, ¿no? Ok, aquí tendría T2. Aquí voy a poner más de lo que necesito porque todavía no son las respuestas finales. Ok, ahora depuramos. T2 sería 522 newton. Aquí le estoy poniendo dos decimales adicionales porque necesito encontrar T1. Y no voy a cortar decimales todavía o cantidad de cifras significativas hasta el final. Si yo quiero encontrar T1, yo puedo utilizar esta fórmula. Vamos a colocar aquí un conector mostazoide. Si yo despejo T1 de esa ecuación que tenemos ahí, yo tendría que T1 sería igual a, fíjense que el negativo pasa al otro lado positivo. Bien, voy a hacer esto. Está de más, pero vamos para que vean. Tengo T2 pasa al otro lado, menos 0.500. Así que T1, menos y menos queda más, queda de esta forma. 0.940 por T2 entre punto 500 o punto 5. 0.940 por 522.34 0.500 así que T1 sería igual a 981, 982. Sí, profe. Bueno, esto quedaría así, 982.00, con tres decimales. Bien, entonces como respuesta final tendríamos aquí, usando cifras significativas correctas, T1 es igual a 522 newton y T2 es igual a 982 newton.
Tendremos entonces ahí las dos tensiones. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? ¿Quién Aquí esta estaba parte es haciendo más, más... quién estaba haciendo más trabajo, más fuerza? ¿Cómo? Ah, sí, claro. La pregunta es cuál de los dos hace mayor esfuerzo. Dagoberto está haciendo más esfuerzo. Y en efecto, Dagoberto, de repente vamos a dar un premio a Dagoberto porque estaba claro en la respuesta. Es cierto, uno, el ángulo de él es más vertical, tiende más a ser vertical con respecto al ángulo de Misael, ¿no? Aquí yo tengo que 20 grados y 60 grados. Esta diferencia es importante. Y ciertamente, ¿qué sucede? Estas dos fuerzas que están aquí tienen que equiparar una fuerza que es vertical. Así que el motivo es ese. Que este esfuerzo está vertical. Es como si yo tuviera, por ejemplo, imagínense que estas fuerzas están en equilibrio. Y ustedes tienen una fuerza que está aquí completamente horizontal y de repente tienen una fuerza que va aquí y vamos a decir que un esfuerzo que va hacia acá. Y estas tres fuerzas están en equilibrio. Si ustedes analizan, me parece que tuvieran el mismo ángulo. Vamos a suponer que esta fuera un ángulo de 60 y este un ángulo de 70, por decir algo. Si yo no analizo, trato de analizarlo buscando como una especie de eje simétrico o un eje que me permita analizar, yo hago esto, así como una especie de espejo. Yo sé que estas dos fuerzas, digamos, en X, la suma de estas dos fuerzas en X debe darme esta fuerza que está aquí. ¿Sí? Vamos a llamar esto, vamos a decir que F1, F2 y F3. Así que yo sé, por ejemplo, que en este caso, si es como si lo tratáramos de analizar como el caso anterior, yo aquí tengo 70, 80, 90, 20 grados. Aquí tengo 30 grados. Y esta fuerza que tengo aquí tendría que ser la mayor de ellas, ¿no? No, de repente si trato de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Para ver diferentes posibilidades. Pero en efecto, aquí todo el esfuerzo está en el eje vertical, el eje Y. Entonces aquí Dagoberto está haciendo un mayor esfuerzo que Misael. Aquí hay que tener cuidado con el método, por ejemplo, si lo hacemos por componentes rectangulares, el método que vamos a utilizar para resolver las ecuaciones, está clarito en eso. Y tratar de hacerlo de las cifras significativas, ¿verdad? Colocar las cifras significativas correctas al final. Al final. ¿Se entendió el método, chicos? ¿Se entendió el problema? Sí, profe. Sí. Este método, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a usar los siguientes métodos. Fíjense. Este sería el método de componentes rectangulares. Vamos a ponerlo por aquí. Es el método más clásico para hacer todos estos problemas. Un método de componentes rectangulares. Este problema lo podemos rectangular. Lo podemos hacer también por el método de triángulo y por un método adicional que sale del método de triángulo que se llama el método de Lamé. Que van a ver que es lo más sencillo del universo, que se puede aplicar problemas como este. Ok, si yo quiero aplicar el método de triángulo, yo creo que lo podemos hacer hacia la derecha. Déjame ver si tengo espacio acá. Sí. Si yo quiero hacer el método de triángulo, yo tengo que formar un triángulo con esos tres vectores que están ahí. Nada más voy a hacer esto un momentito para que vean. Yo tengo un vector que va hacia abajo, que es el peso. Un vector que tiende más a la horizontalidad, que es T2, por decir.
porque pusimos T2, ¿no? Puedo colocar las letras también. Este es el peso. Y T1. Y aquí viene la parte interesante para hacerlo por el método de triángulo. Y son los ángulos que van dentro de ese triángulo. Ok. Yo tengo que formar un triángulo con estas tres líneas. Si a mí me preguntan con la línea que yo empiezo con la línea vertical, por ejemplo aquí me sería más fácil hacerlo así. Vamos a poner color rojo. Bien, yo empezaría, por ejemplo, con la línea que representa el peso, una línea vertical. Bien. T2, fíjense, T2, ¿dónde va a empezar? Aquí. Hay que tener cuidado, este T2 empieza donde termina el peso, así que empieza desde acá abajo. Así que yo haría algo como esto, y es más horizontal que la otra, así que vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Y T1, fíjense que T1 empieza donde terminó T2. T2 terminó acá, así que T1 viene acá. Antes de continuar, vamos a colocarle la dirección. Donde terminó el peso, empieza T2. Donde termina T2, empieza T1. Donde termina T1, empieza el peso. Fíjense, ¿sí? Esto está en equilibrio. Aquí también el triángulo se hubiera podido haber hecho por el otro lado. Yo tengo el peso. Tengo T1 y tengo T2. Estos dos triángulos son semejantes y nos va a dar la misma respuesta. Acuérdense, el orden de los sumandos no altera la suma total, vectorialmente hablando, la propiedad conmutativa de los vectores. Entonces, lo que podemos ir haciendo aquí es colocando valores conocidos o datos. Aquí el peso ya vimos que era 1029. Colocamos aquí en la mitad para no enredarnos. Este era T1. Este era T2. Y aquí sí viene con lo que hay que tener un poquito de cuidado, que son los ángulos que están dentro de ese triángulo. Este ángulo que está aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ese ángulo? ¿70? 70, ¿verdad? Aquí completa 90, así que y ese es el ángulo que realmente me interesa para el triángulo. Ese ángulo va a ser de 70 grados. Muy bien, tenemos ese ángulo de 70. Si hacemos algo similar, fíjense que aquí yo tengo que el ángulo de 60 con respecto al horizontal. Yo generalmente, si no las dibujo, pues las trato de dibujar en el cerebro. Ahí yo sé que tengo un ángulo, no quiero enredar tanto ese diagrama tampoco, un ángulo de 60 grados aquí, en esta parte. Así que yo sé que en la parte de arriba voy a tener un ángulo de aquí. Si ese es de 60, ahí debo tener un ángulo de 30, ¿no? ¿Están de acuerdo? Fíjense. Vamos a rayar casi. No, ok, voy a rayarlo. Aquí
estoy hablando del vector que va subiendo, ¿verdad? Yo tengo que con la horizontal tiene 60 grados. Pero el ángulo que realmente me interesa es este ángulo que está acá arriba, este que está acá, porque es el que estábamos usando aquí, ¿no? Así que ese ángulo en esa parte sería de 30 grados, ¿no? Si yo traspaso este peso aquí, ¿no? Entonces, con eso ya casi que tengo todo. Vamos a colocar en color verde para recordar que es el último dato que colocamos aquí. Este ángulo que tenemos allí, esta línea la podemos... Ese ángulo que yo tengo ahí va a ser entonces la diferencia de 180. Que nos daría 80 grados. ¿Sí? Esos ángulos suman 180 grados. Y aquí podemos usar nuevamente, fíjense que aquí esto no podemos usar trigonometría porque no es un triángulo rectángulo. Entonces podemos usar teorema de seno-coseno. En este caso, el teorema de seno nos permite resolverlo. Yo tengo 1029 newton entre seno de... Fíjense, por eso lo coloco aquí en la mitad para saber cuál es el opuesto de una vez. Si yo coloco esto por la esquina o esta esquina, estoy en problema. Seno 80, esto es igual a T1 entre seno de 70. Esto es igual a T2 entre seno de 30. Y aquí entonces yo puedo despejar T1 y T2. T1 sería 1029 seno de 70 entre seno de 80. Aquí directamente ya lo puedo dejar con tres cifras significativas porque ya esas son respuestas finales. Y T2 sería 1029 seno de 30 entre seno de 80. No sé si me pueden ayudar con esos valores, a ver si nos dieron parecidos a los anteriores. Entonces este sería triángulo, método de triángulo, ¿verdad? O teorema seno-coseno. La primera me da 981.82. 900. 81. Okay. Punto. 86. Ajá, ok. Entonces 982. Bien. Muy bien. Y la otra. $522.44. 522.44. Muy bien. Ok, fíjense que nos dio exactamente lo mismo con cifras significativas, ¿no? Si usamos este modelo con cifras significativas y al final entonces es que colocamos las cifras significativas correctas, nos debe dar lo mismo. Pero ¿qué pasa aquí?
Ok, entonces, fíjense, hemos resuelto. Cuando ustedes van a resolver esto, pueden usar el método que ustedes quieran, no tienen que hacerlo por todos los métodos. Pero es interesante poder explorar diferentes métodos para que ustedes tengan herramientas para decidir cómo resuelven. Ok, método de componentes rectangulares, fue el primer método que vimos. Fíjense, el primer método que vimos fue método de componentes rectangulares. Segundo método que vimos, el de triángulo, teorema seno-coseno. Vamos a ver ahora el teorema de Lamy. Vamos a poner aquí en color verde. El teorema de Lamy nace, bueno, Lamy porque fue quien ajustó el método. El teorema de Lamy sale o nace del método de triángulo, específicamente el teorema de seno. Sale de estos valores. ¿Qué pasa? Si a estos ángulos, si en vez de estos ángulos ustedes usan los ángulos que están fuera del triángulo, también les sirve. No quiero enredarlo. Lo que hacemos es esto, fíjense. Matemáticamente hablando, así es como sale el teorema de Lamy. Pero el teorema de Lamy requiere nada más las líneas de los vectores y hacer esto. Fíjense, yo agarro los vectores como tenía originalmente. Es muy parecido a esto. Yo agarro T1, T2 y 1029. No uso los ejes coordenados, simplemente utilizo los vectores. Bien, yo tengo para el caso de los vectores. Caramba. El método de Lamy solamente lo puedo utilizar con 3 vectores y conociendo los ángulos que tengo entre esos vectores. Esa es la única condición para Lamy. Yo tengo este otro vector que va hacia acá y tenía este que era un poquito más vertical, ¿verdad? Y voy ahora a colocar los valores. Aquí era T1, acá era T2 y aquí era el peso que era 1029 newton. Fíjense que ahí lo único que he hecho es colocar al final de cada una de estas fuerzas que he dibujado los valores conocidos y desconocidos, T1, T2. Muy parecido a lo que hemos hecho en el caso del diagrama de componentes rectangulares. Ahora, la diferencia, que es la diferencia interesante, en este caso, es que yo voy a colocar el ángulo completo. Obviamente esos ángulos, cuando los sumo, me va a sumar, me van a dar, valga la redundancia, 360 grados, obviamente. Fíjense, esos son los ángulos que yo necesito. Es como si yo agarrara esto que está aquí y agarro todo este ángulo. Sería 60 y 90, por ejemplo en este caso. Yo tengo ahí 150 grados. Voy a dejarlo con este mismo color de mostaza para que recordemos dónde salió. Bien. Acá, todo este ángulo sería 90 más 20. 110 grados. El otro ángulo lo puedo sacar ya sea con 360 menos esos dos ángulos o lo puedo ver acá arriba.
si aquí tengo 60 y 20, que es 80, 180 menos eso me va a dar los 100 grados, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí porque no... Para no enredar un diagrama con el otro, aunque lo estamos explicando y se debe entender eso. Entonces, en este caso, yo tengo arriba 100 grados. ¿Se entendió cómo yo presento el método? Disparo los tres vectores, coloco todos los ángulos que existen entre esos vectores. Si yo no tengo eso, yo no puedo resolverlo. Y ahora vamos a la fórmula. Para resolver, entonces, yo uso esto. Yo digo... T1 entre seno de el opuesto, que es 110, es igual a T2 entre seno del opuesto, que es 150, es igual a 1029 entre seno del opuesto, que es 100 grados. Y lo único que tengo que hacer es emparejar, por ejemplo, este señor con este señor con este. Yo tengo que T1 es igual a 1029 seno 110 entre seno de 100. Aquí me faltó seno. Por favor, no se les olvide eso. Y T2 sería igual a 1029 seno de 110. No, T2 seno de 150, dispensen. Seno de 150 entre seno de 100. Profe, una pregunta. Sí. ¿Este teorema aplica para cualquier triángulo o solamente para cualquiera menos los que son triángulo rectángulo? No, para cualquiera, incluyendo los triángulos rectángulos. Ok. Cualquiera, incluyendo triángulos rectángulos. Así que en este caso, este sería nuestro tercer método para resolver este tipo de problemas. Ahora, el método de triángulo, que fue el que vimos hace un ratito, y este método solamente me sirve para tres vectores en equilibrio. Si yo tengo 4, listo para la foto, no puedo. Puedo usar solamente el componente rectangular. Y además, con tres vectores, puedo usar el triángulo, pero el de Lamy, siempre y cuando conozca estos tres ángulos que están aquí. Si no, no puedo. Tengo que conocer los ángulos entre esos vectores, si no, no puedo usarlo. Tendría que usar entonces el del método de triángulo. ¿Ok? Entonces, esas son las únicas condiciones de Lamy que tenemos que recordar. Pero sí nos ahorra tiempo,
un poquito de tiempo nada más, ¿no? Este sería por componente y este sería por lámina. Este sería por triángulo. El triángulo no es que demore tanto, el triángulo no es complicado. La parte complicada de repente en el caso del método de triángulo son los ángulos que tenemos aquí. Los tres ángulos estos, que debemos estar claritos a la hora de colocar esos ángulos debidamente. ¿Sí? Yo espero que hayan verificado. Sí. O sea que no había empezado a grabar. Bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta de los métodos o comentario. Profe, yo tengo una duda, pero es de la tarea, Ajá. del problema número 2. O sea, yo estuve intentando interpretarlo con mi grupo y mis compañeras y no pudimos porque, o sea, no sabemos como qué método usar y tampoco sabemos cómo verlo, o sea, gráficamente, cómo sería. No recuerdo cómo es el problema. Si me dices, ¿cómo era? Ok, es el problema que dice descomponer la fuerza de 500 newton en dos componentes a lo largo del eje U y el eje V. Haga el diagrama donde se vea claramente las dos componentes, fuerzas y sus direcciones y sentidos respectivos. Ok, ya, bien. Creo que un caso como ese, por ejemplo, cuando tú tienes componentes rectangulares, no. Vamos a suponer que tú tienes una fuerza y para esa fuerza tienes un eje X y un eje Y. Cuando tienes esto, por ejemplo un eje X y un eje Y, y tú quieres descomponer la fuerza en estos dos ejes, es sencillo. Pues simplemente agarra, en ese caso, y por ejemplo agarras el ángulo, vamos a suponer que esta fuerza fuera de 100 newton y este ángulo es de 60. Sabes que la componente esta, por ejemplo, sería 100 coseno de 60 y la componente esta sería 100 seno de 60, ¿no? Ahora, en el caso del problema ese, resulta, es como si tuvieras esto, vamos a suponer, es como si tuvieras la fuerza, ajá, ok, tengo la fuerza esa de 100 newton, pero los ejes en vez de ser como están allí, en vez de ser así, tendrías algo diferente, tendrías, vamos a decir que algo así. Por decir algo, ¿verdad? Tienes dos ejes que no necesariamente están a 90 grados. Ok, no, en ese caso no lo está. Lo que quiere decir lo que quiere decir el problema es que este vector lo tienes que descomponer en dos componentes que sumadas me den el vector original. Y para eso serviría el teorema de triángulo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar esto en unas líneas más delgadas.
yo tengo que esta línea que está aquí, yo tendría que colocar una perpendicular a esta línea. O sea que si yo hago esto, una línea perpendicular, vamos a colocarla más arriba, más abajo, más arriba, más arriba, más abajo. Más o menos ahí. ¿Qué pasa? Fíjate, estos, los que están en color mostaza son los ejes originales. Yo tendría que hacer esto para poder resolver eso. Yo tengo que, la suma de los vectores, vamos a llamar a esto, vamos a suponer que este era el eje U y este era el eje V. Yo tengo que tener una fuerza que vaya a lo largo de este eje. Y otra fuerza que vaya a lo largo del otro eje. Vamos a llamar esto FU y esto FU. FU más FU me dan el vector que yo estoy descomponiendo. Estoy descomponiendo este vector en estos dos ejes, en estos dos vectores. Es como si yo tuviera esto crea una sombra aquí y esto crea una sombra acá. Este vector es el que yo tengo acá, porque yo tengo, si yo tengo FU y tengo FV, si voy a sumar estos dos vectores, agarro uno después del otro, ¿no? Sí. Que es la figura que estoy formando aquí. Entonces, tendríamos que usar un método de triángulo allí. Método de triángulo para resolver. Entonces, básicamente eso es lo que se refiere. Sería la sombra que forma con estos ejes, lo único que esos ejes no están a 90 grados, así que no podemos usar trigonometría, sino que tendríamos que usar teorema seno coseno. Creo que aplicamos hacia arriba. Y tener cuidado con los ángulos, obviamente. Ok, listo. ¿Sí? Muy bien. Gracias, profe. ¿Cómo no? Bien, mañana entonces van a aparecer las carpetas para las tareas. Vamos a... Ok, el que más ha participado hoy fue Dagoberto, ¿cierto, Dagoberto? Dagoberto, tú fuiste el que más participaste, ¿verdad? Puede ser. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, yo creo. Ok. Es el único que tiene su cámara ahí también colocada, que así me permite también interactuar. Ok, Dagoberto queda exento de la tarea de esta semana. Ok. Tienen su tarea de grupo. Los grupos tienen que cambiar para esta vuelta. Me tienen que enviar porque yo los voy a asignar ahora en el día de mañana. Ok. Bien, nos vemos entonces, ¿qué día? Sábado, Sí. ¿verdad? Bueno, chicos, que estén muy bien y pasen una buena semana. Cuídense, por favor. Pórtense bien. Hagan sus tareas. Chao. Este grupo es Buenas Chao, noches. profe. Buenas Chao, noches. todo. profe. Chao.